Diría en términos generales, solamente cuestión de forma, que es un documento descuidado. Si uno lo observa, se nota que copiaron y pegaron documentos, formatos, y esto tiene que ver con las metas. Esto es, en el caso de las metas, el documento no se ve completamente, en todos los casos, la meta que se propone ni la fuente de que se está tomando para proponer la meta y quién va a medir esa meta. Y tercero, hay hojas en blancos, termina un párrafo o termina un cuadro y luego viene una hoja en blanco y vuelve a iniciar con el documento. Esto habla pues de que lo hicieron o muy a prisa o estuvo descuidado o no les dio tiempo para entregar el documento y así como estaba ya sin una última revisión, se hizo la entrega del mismo. Y finalmente, habría que decir, el documento presenta una serie de recopilaciones que se hizo con los ciudadanos, un decálogo. Y en ese decálogo hay caracterizaciones, diríamos, desde buenas intenciones, definiciones de políticas públicas y por otro lado, deseos de lo que le corresponde hacer al gobierno. Entonces, observamos un documento, pues, en términos generales diríamos largo, con metas establecidas, en algunos casos muy claras, muy loables, y en otras que llama la atención que sean metas muy cortas. En el documento se advierten varias cosas que llaman la atención y que son lamentables. Una, señalaría que ha sido muy criticado temas de educación, temas de empleo, temas de la formalidad, temas formalidad laboral, temas de oferta de empleo y que en el documento llama la atención que no se ofrezcan metas más amplias que lo que uno estaría esperando. Ejemplo, en el caso de la educación, se pone la línea base de la que se está partiendo y que a 2024 solamente se avanza 2 puntos respecto a esa línea base. Yo diría poco arriesgado, poco deseo de avanzar y poco atractivo también para un país que desea crecer al 4 y al 6%, como lo señala el titular del Ejecutivo. Segundo elemento, en cuanto al empleo. Se dan las cifras de empleo informal en el país y en el plan, las metas que se establecen para disminuir el empleo informal y a su vez pasarlo al formal, igual son cantidades, porcentajes muy pequeños que llaman la atención, que no se atrevan a avanzar de manera más amplia y a más grandes pasos respecto a la meta de formalidad e informalidad. Y finalmente, en el tema de las consultas que se hicieron a niños y adolescentes, un tema que llama mucho la atención en el documento mismo es en el que se pregunta a los niños qué piden al gobierno para que sean felices. Y se expresa en el documento que los niños piden para ser felices, niños y adolescentes para ser felices, entre otras cosas, piden que el gobierno legalice la despenalización del aborto. Lo dicen de manera concreta, legalizar la interrupción del embarazo. Esto llama la atención que se ponga en un documento de gobierno en el sentido de que si es creíble o no creíble en el término de los niños. ¿Qué tienen que ver los niños con la legalización o no de la interrupción del embarazo? ¿Eso los haría felices o infelices que se legalice o no? Independientemente de la posición que tengamos respecto al tema de la legalización de la interrupción del embarazo, creo que no tiene nada que ver con la felicidad de los niños. La felicidad de los niños tiene que ver con otras temáticas, no con que se legalice o no un tema que no está por el momento o no tendría por qué estar en su opinión ni discusión ni sus posicionamientos. Ese es un tema que llama mucho la atención. Aquí un poco especulando habría que preguntarse si el colocar este tema en el Plan Nacional de Desarrollo querría decir que están queriendo poner un piso para ponerlo a discusión, para hacer una política pública que tenga que ver con este tema de legalizar la interrupción del embarazo,
o si es una respuesta a atención a grupos que querían escuchar que se expusiera este tema. No lo sabemos, pero sin duda que es algo que llama la atención en un documento tan importante, tan fundamental para la vida pública del país y, por supuesto, para una política pública que se llevará a cabo de 2019 a 2024. Sin duda, primero, que es un tema polémico, la legalización de la interrupción del embarazo. Diversas encuestas que se han difundido respecto al tema de la percepción de los ciudadanos respecto a este tema hay un 75 hasta un 80% de no aceptación de la interrupción del embarazo en la población mexicana. Si se baja a estados, en estados llega desde el 80-85% de la oposición de la población a este tema. Sin duda que el que se ponga a la discusión de antemano sabemos que va a ser polémico, va a levantar mucha discusión, posicionamientos de diversos grupos, pero en general lo que se conoce es que hay una amplia oposición y sin duda insistiría, no tiene nada que ver con la felicidad o infelicidad que les pueda causar a los niños el que se discuta este tema de legalizar o no la interrupción del embarazo. Creo que pareciese hasta un disparate, habría que decir, el que se haya puesto este tema. En el caso de la ciencia y la tecnología, en específico la ciencia, se habla muy poco del tema. De hecho, solamente se menciona un párrafo a la ciencia. Y ese párrafo se refiere pues al tema de la ciencia, lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable y a la disminución del uso del carbón. Y cuando uno va a la meta que tiene que ver con este tema, no se refiere nada a la ciencia, ni al recurso que se va a dedicar, ni al estímulo de la ciencia, por supuesto, mucho menos al estímulo de la investigación. Y que creo que es un tema que llama la atención y que, si lo vemos en la óptica del desarrollo, del crecimiento de la economía, no se ven diversos elementos que ayuden a visualizar que en realidad se está apuntando al crecimiento de la economía en los porcentajes que se ha señalado como deseo de llegar a tener un crecimiento del 4% y a 2024 del 6%. Aquí creo es más creíble las distintas versiones que han venido dando el Banco de México, el INEGI, el Fondo Monetario Internacional y últimamente la OSD, en el sentido de que la economía no va a crecer más allá del 2% en los próximos años y que si se quiere crecer a una tasa distinta al 2%, superior al 2%, tendrían que ponerse condiciones para ello y en el documento no se observan esas condiciones que favorezcan a ese crecimiento. Con mucho posicionamiento político, pero con poca visión de programación, de administración, de organización y en realidad de planeación para lograr un propósito. Diría, cuando se lleva a cabo todo proyecto, se parte de un diagnóstico y para que el resultado sea lo más adecuado y responda a la realidad que tú estás observando, debes de partir de un buen diagnóstico. Y en este caso, como parte del diagnóstico, se parte con una visión muy de posicionamiento político, muy ideologizada, y eso distorsiona esa realidad y no necesariamente lo que se está ofreciendo como alternativas, como resultados, como acciones, están respondiendo al diagnóstico real de lo que se tiene y de la situación del país. Más bien, pues la respuesta es a la visión ideológica, que no necesariamente es la realidad.